Sí, muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que se van a estar conectando a la transmisión. Bienvenidos Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Y hoy estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en la segunda parte de este hermoso capítulo libro que hemos estado estudiando ya desde el mes de mayo. Así que todos son bienvenidos. Si en algún momento pasan por Azcapotzalco, son de este rumbo y quieren visitarnos, nada nos daría más gusto que estuvieran aquí con nosotros. Marcos capítulo 9, hoy vamos a hablar acerca de quién es el mayor en el reino de Dios. Y solamente quiero que leamos un versículo. Dice el versículo número 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí la lectura. Quiero empezar diciendo algo que menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas. Una verdad que nosotros tenemos que aprender y que saber, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. De las tinieblas, dice, a su luz admirable. Hemos sido llevados de vivir en un reino de tinieblas, de maldad, y hemos sido trasladados, y ahora estamos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ahora ya estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz, en el reino de la vida. Ahora, muchos de nosotros nos hemos preguntado, no sé, por muchos años, ¿por qué no tengo toda la vida que Dios dice que nosotros tengamos si ya estamos acá? Acuérdense que la Biblia nos está enseñando, el Evangelio nos enseña, Jesús nos enseña que lo que Él trajo no es una religión, sino un reino, un país, que aunque no se ve físicamente, es muy real. Nosotros, dice Pedro, que estábamos en el reino de las tinieblas, el reino que heredamos de Adán. Adán, por haber pecado, se desligó de Dios y entregó el reino que Dios mismo le había entregado, se lo dio al enemigo, y a partir de ahí me llama mucho la atención que en Génesis capítulo 5 dice que ahora Adán engendró hijos e hijas conforme a su imagen, conforme a la imagen de Adán, pero esa imagen es la imagen distorsionada, la imagen caída, y a partir de ahí empezó un reino de tinieblas, de muerte, de dolor. Por eso decimos, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta perversión? ¿Dónde está Dios? Y empezamos a darnos cuenta que sí, hay ese reino de las tinieblas. Pero cuando Jesús viene al mundo, Él viene a recuperar, y ahorita lo vamos a leer porque Él lo dice literalmente, Él vino a recuperar lo que se había perdido, ese reino. Y ahora Él establece su reino, el reino que le había entregado a Adán, de gozo, de paz, de bendición, de salud, de abundancia, de prosperidad. Y lo establece para que todos los que creen en Jesús, todos los que aceptamos sus términos, ahora podamos disfrutar, y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿por qué no vivimos otra vez, no? ¿Por qué no vivimos todo eso? ¿No se han preguntado por qué oramos y no sanas si supuestamente la sanidad ya está disponible? ¿Por qué no prosperamos si ya hemos oído que el reino está disponible para nosotros? Y seguramente, como me ha sucedido a mí, oramos y no sucede nada. Bueno, el punto es que lo que vamos a estar aprendiendo a partir de estos domingos es muy importante, porque aunque fuimos trasladados y ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de la bendición, seguimos pensando como cuando estábamos acá, en las tinieblas.
En el reino de las tinieblas es un reino de pobreza, de escasez, de dar lástima, de voy a esforzarme para que Dios me dé, donde la mirada está puesta en nosotros, lo que nosotros podamos hacer para que Dios nos bendiga. Y tenemos un pensamiento tan arraigado en nosotros que conforme va pasando el tiempo, y ya estamos en el reino de las tinieblas, escuchamos el Evangelio, aprendemos del Evangelio, para que esa mentalidad de nosotros vaya cambiando. Y de repente darnos cuenta de que ya estamos en un lugar de bendición. Pero tenemos que empezar a creerlo. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Si yo estoy en el reino de la abundancia, pero sigo pensando que soy pobre, que tengo que hacer para que Dios me bendiga, tengo que dar mis ofrendas y mis diezmos para que Dios me dé más, tengo que ayudar, tengo que hacer algo para que Dios me bendiga, no puede fluir la bendición de Dios hacia nosotros hasta que nuestra mentalidad no cambie. Por eso las palabras del apóstol Pablo son muy importantes, que nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar tiene que irse renovando o haciendo nuevo. Porque así como el pueblo de Israel salieron de Egipto y en el desierto evidenciaron lo que había en ellos, salieron de Egipto, pero Egipto todavía lo llevaban ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos bendice? No, de seguro nos trajo al desierto para matarnos. No, de seguro ya se alejó de nosotros. Vamos a hacer un ídolo porque este es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto y empezaron a dar evidencia de que ya no estaban en Egipto, ya no estaban en esclavitud, pero seguían teniendo una mentalidad de esclavitud. Y a veces nosotros, aunque ya vivimos en el reino de las tinieblas o ya está disponible para nosotros, seguimos pensando con una mentalidad del mundo, del sistema, de esclavitud. Bueno, es que soy pobre porque tal vez esa es la voluntad de Dios. La religión no nos ayuda mucho. Si algo que hay que golpear a Jesús en todos los evangelios es hacia la religiosidad, porque la religiosidad pone tu mirada en ti y no la pone en Dios. La religiosidad nos limita. La religiosidad te dice, no, oraste media hora, sino tiene que ser por lo menos 2 horas. Ya oré 2 horas. ¿Y cómo oraste allí? ¿De rodillas? No, estaba ahí sentada en mi cama. No, está mal, ¿cómo crees? ¿A qué hora oraste? No, pues por ahí del mediodía que me hice un tiempito. No, tiene que ser a las 3 de la mañana. Y la religión empieza a poner trabas y a decirte, no, estás descalificado, no das el ancho, no puedes. Entonces yo oro con esa mentalidad y me acerco a Dios, no como un ciudadano del reino de los cielos, sino con una mentalidad de mendicidad. Señor, si es tu voluntad, si tú lo quieres, y a veces incluso en nuestras oraciones no nos aventamos a hacer declaraciones de un ciudadano, sino hacemos oraciones de dolor, de tristeza, como queriéndole dar lástima a Dios. Y entre más llore, más me angustie, más miserable sea mi experiencia, como que Dios va a decir, ay, mira, mijito, ahora sí te voy a bendecir, ahora sí te voy a dar. El reino de Dios es una cuestión legal, no es cuestión de sentimientos. Todo lo que dice aquí en la Biblia, si nosotros lo entendemos legalmente, tenemos acceso. Cuando yo entiendo que soy hijo, no le pido a Dios como si fuera un desconocido. No le pido a Dios como si fuera hijo de otra familia. No, voy y le pido a Dios. Es más, los que tenemos hijos, hay cosas que no nos piden, ellos agarran, ¿no? Hay tal confianza que saben que pueden echar mano de los recursos que tiene el papá. Varias veces me llegó a suceder cuando mis hijos eran adolescentes y que yo tenía que salir y regresaba tarde a la casa, yo preocupado, ¿no? ¿Qué vamos a cenar? Llegaba, hijos, ¿qué vamos a cenar? No, ya cenamos. Ah, ¿qué cenaron? Ah, por cierto, me decían, ¿no? Le debes al taquero tanto, 100 pesos, 50 pesos, lo que sea. ¿Cómo que le debo al taquero? Es que teníamos hambre y fuimos a los tacos. Sí, pero ahí hay huevo, hay jamón. Ah, papá, ¿cómo crees que jamón y huevo? No, queremos tacos. Y como no teníamos, fuimos y le dijimos al taquero, al rato viene a pagar mi papá. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza de poder tomar decisiones porque saben que hay alguien que los está respaldando! Nosotros vamos a Dios y queriendo, Señor, yo sé que no he sido el mejor hijo, yo sé que te he fallado mucho, y con una actitud de mendicidad,
no como hijos, de hablar, de declarar. Un concepto que he estado estudiando en estos días mucho es el concepto de un embajador. Y me ha sorprendido mucho que el rango más alto en un gobierno, después de un rey o de un presidente, es el de embajador. Porque un embajador, vamos a suponer que nuestra hermana la nombra a la presidencia embajadora de México en Estados Unidos. A partir de ese nombramiento, ella deja de ser la hermana Pina y se convierte en parte del país. Es un país con pies. Donde quiera que ella va representando los intereses de su nación, no los intereses de ella. Ella habla en nombre de su gobierno y el gobierno la respalda. Las decisiones que ella vaya a tomar, el gobierno está ahí con ella. Si a la hermana Pina voy y le doy una patada, ¡paz!, es una ofensa, es un agravio. Pero como ahora ella es embajadora, voy y le doy una patada ahí en las espinillas, se convierte en un conflicto internacional. Vean cómo va cambiando el estatus. Dice Pablo que nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios hablara por medio de nosotros. Fíjense, lo que tú dices es Dios hablando por medio de nosotros porque somos embajadores de ese reino. Pero por no entender de qué se trata, vivimos con un montón de autoridad, con un montón de recursos, pero no echamos manos de ellos porque no lo sabemos. Seguimos teniendo una mentalidad de religiosidad, de que esfuérzate, de que no eres suficiente. A veces cuando yo oro y el Espíritu Santo me dice, declara sanidad, y me pongo difícil, ¿no? Y empiezo a pensar, no, es que he mentido, he fallado, he hecho muchas cosas, no oré en la mañana. Empezamos a ponernos a nosotros mismos y es la evidencia de que aunque ya estoy en el reino y que ya tengo a mi disposición la sanidad, todavía estoy pensando como en el reino anterior y no hay fruto. No hay evidencia. Y luego le digo, Dios, ¿por qué me fallaste? No te fallé, tú eres el que te está fallando porque ya nos dio todas las cosas. Dice el Nuevo Testamento que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí ya está. ¿Y cómo echamos mano de ello? Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y pensar como hijos, pensar como embajadores. No somos cualquier persona. Somos representantes de Dios, somos embajadores de Dios. Por eso en la Biblia encontramos lo que ates en la tierra, el cielo dice, queda atado, porque lo dijo. Lo que desates en la tierra, el cielo te va a respaldar, porque eres embajador. Y mientras más empezamos a creernos, por ejemplo, otra cosa de los embajadores, es que ellos no se preocupan por su comida, por dónde van a vivir, ni por su ropa, ni por la escuela de sus hijos, porque el gobierno les va a suplir de todo lo que necesitan, a donde vayan, incluso hasta de sus vacaciones, porque es un representante de nuestro país. Entonces, un embajador no se preocupa por la renta, porque eso lo paga el gobierno. Ni por qué va a vestir, de dónde va a sacar dinero para vestir, o a sus hijos, la escuela para su familia, para sus hijos, para su familia. ¿Por qué? Porque el gobierno lo está respaldando. Con razón Jesús dice, busquen primeramente, ¿qué? El reino, vivir en el reino de Dios. Y todo lo demás, el gobierno, el reino que representas, te va a estar supliendo todo lo que necesitas. Por eso es muy importante para nosotros entender el reino. Ahora, en Marcos Jesús ha estado enseñando sobre el reino, lo ha estado poniendo en práctica. Marcos cuando escribe, escoge los momentos donde Jesús demuestra que no es un religioso. Al contrario, lo que menos tiene Jesús es religión en él. ¿Con quién es con quien tiene más problemas? No es con los borrachos, no es con los drogadictos de su época, no es por ejemplo, hay una mujer que se prostituía y Jesús ni siquiera la regaña. ¿Con quién es su enfrentamiento? Con los religiosos, con los que hacían las cosas bien. Con ellos es con los que Jesús se enfrenta porque la religión nos limita de poder tener una mentalidad del reino de Dios aquí.
Dice el versículo, a partir del versículo 33, Marcos 9, y llegó Jesús a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó, porque los discípulos vienen hablando acerca de quién es el mayor. ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, hubo un conflicto grande entre ellos, diciendo, ¿quién va a ser el más importante? Ellos tienen en su mente, ya no tarda Jesús en derribar al imperio romano. ¿Y quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿No? ¿Quién va a manejar las finanzas? ¿Quién va a manejar la salud? O sea, empezaron a pelearse quién iba a ser el más importante entre ellos. Dice el 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Me llama la atención que Jesús no los regaña y les dice, no anden preguntando eso. Ellos querían un lugar de autoridad y Jesús no les dice que está mal. ¿Por qué? Porque ese es el diseño original, de que el hombre esté al frente, de que el hombre gobierne, de que el hombre tenga autoridad y ejerza autoridad. Lo que hace Jesús es decirles en el reino cómo se hace. En otro momento Jesús les dice, ustedes han visto cómo lo hacen los reyes de la tierra, que tienen control sobre la gente, los limitan, los oprimen para ser los primeros. Y dice ahora Jesús, no, en el reino es de una manera diferente. El que quiere ser grande, les voy a decir cómo se logra que tengas eso que anhelas. El ser grande, el tener poder, el tener gobierno no está mal, porque así fuiste diseñado. Por eso nos molesta que nos llamen la atención, que nos digan cómo se hacen las cosas, que nos den órdenes. ¿No les molesta en el trabajo? Haz esto y esto, dentro de nosotros, algo. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para gobernar, para dar instrucciones, para estar al frente. Y Jesús dice, eso está bien, pero ahora les voy a decir cómo es en el reino, cómo lo había planeado Dios desde el principio. Y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cómo puede una persona ser la primera? ¿Cómo puede estar al frente? ¿Cómo puede gobernar? Cuando uno sirve. Ahora, nuestra mentalidad religiosa, estoy acá, pero con mi mente acá, dice, servir es lavar los baños, es poner las sillas. No. El servicio en el reino de Dios es cuando tú sacas lo que hay dentro de ti, tus habilidades, las capacidades, y las pones al servicio de los demás. Un médico, cuando entiende que su trabajo es un llamado de Dios, y él observa a la gente y estudia para ayudarlos y para sanarlos, está sirviendo. Y entre más sirva una persona, más control tiene, más autoridad tiene. Por eso hay maestros que cuando tenemos alguna duda, llámale al maestro fulano de tal. Porque es tal el talento que tiene, el fruto que ha servido tanto, que se vuelve una referencia y se vuelve una autoridad. Entonces pregúntale a él sí sabe. Es más, hasta en la comida, pregúntale a la hermana fulana qué se le pone, porque es una autoridad. Porque hay un fruto, hay quienes no les gusta la cocina, pero hay a quienes les encanta, hombres o mujeres, porque hay un fruto que se está dando. O alguien que se dedica a la música, los que hay medio sabemos tocar la guitarra, bueno, yo a veces le tengo que preguntar a alguien que sabe más. Entonces, cuando nosotros servimos, estoy diciendo cosas muy importantes. Cuando nosotros servimos desde nuestros talentos, nuestras habilidades, estamos ejerciendo una autoridad. Estoy dirigiendo a alguien, estoy inspirando a alguien. Estoy haciendo que el fruto que hay en mi vida, los demás empiecen a disfrutarlo. Es como un árbol de mangos. Un árbol de mangos saca lo que está dentro de él. ¿Y el árbol se come algún mango? ¿Qué es lo que hace? Solamente da mangos y los demás vamos, cortamos y los disfrutamos y tiramos la cáscara, el hueso y vamos por más.
Así es cuando nosotros empezamos a dar fruto. Por eso es muy importante saber cuáles son el fruto que hay dentro de nosotros. Hay quienes tienen capacidades extraordinarias para enseñar o para curar o para escuchar o para defender, ¿no? Por eso hay abogados, por eso hay enfermeros o doctores que ayudan a la gente que está mal físicamente. Por eso hay psicólogos que te orientan cómo debe de ser el asunto, ¿no? Por eso hay cantantes que nos inspiran y volvemos a escucharlos. Estamos comiendo del fruto de esas personas. Y Jesús dice, ¿quieres estar arriba? ¿Quieres tener dominio y autoridad? Echa mano de tu fruto. Y vas a ver cómo hay un sector donde tú vas a ser una referencia, donde te van a buscar, donde tú vas a ser alguien que va a gobernar en esa área. Entonces, ¿cómo se sirve o cómo se es grande en el reino? Alguien que sirve. Ahora, dice Jesús también, versículo 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, no sé de qué edad habrá sido el niño, lo toma en sus brazos, no sé si lo cargó o solamente lo abrazó. Ah, qué bonito esto, ¿no? Imagínate que Jesús te abrace y te diga, miren, les voy a poner un ejemplo, ven hijo, y lo carga. Y les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, está tomando a un niño como un ejemplo de qué, no de todos los niños, sino alguien que está empezando a caminar en el reino. Alguien que entiende, el hermano está entendiendo el reino, vamos a orar por él. Hay nuevos cristianos que están llegando a la iglesia, vamos a orar para que conozcan mejor de Dios, hacemos un discipulado para que vengan y aprendamos sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, sobre finanzas, sobre lo que sea. Estamos recibiendo a los que están empezando a caminar en el evangelio, a conocer el reino de Dios. Y dice Jesús, si tú lo recibes, no solamente me estás recibiendo a mí, estás recibiendo al Padre. Ahora, ¿en términos de qué? Del reino, alguien que va entendiendo. Dice el versículo, otra vez el 37, el que me recibe a mí, en mi nombre, a un niño como este me recibe a mí. El que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Está recibiendo a Dios mismo. Alguien que está empezando a caminar en el evangelio del reino, tiene muchas dudas, tiene muchas inquietudes. Y generalmente las características de un niño es que todo lo creen. Te creen cualquier cosa que tú les digas. Un día mi hijo estaba chiquito y le salió un grano en la rodilla. Y dice, ay papá, mira, tengo este grano. Le dije, chispas, te van a cortar la pierna y te van a poner el pie aquí. Y se preocupó muchísimo. Yo dije, no es cierto, hijo, no, es una broma, no, porque lo creyó. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando estás en el reino, tú debes de creer todo lo que dice la Biblia que es. Si aquí dice que tú eres un embajador, si tú tienes una mentalidad no infantil, sino como de un niño, tú lo aceptas. Entonces soy un embajador. Alguien con mentalidad religiosa dice, voy. ¿Cómo crees? Sí. Bueno, eso es para los muy estudiosos, ¿no? Eso es para los que tienen iglesias muy grandes. No es para mí. Estamos en el reino, Dios nos va a prosperar hoy. De aquí a un mes vamos a ser completamente diferentes, prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Hasta crees, alguien que sigue teniendo mentalidad. Ya está disponible, pero algunos todavía tienen esa mentalidad. ¿Cómo crees? ¿Que no has visto las noticias? ¿No has escuchado lo que dice la gente? ¿Cómo están las cosas? Pero el que está en el reino y entiende y lo acepta, aunque no lo comprenda todo, pero dice sí a lo que Dios dice sí, él empieza a experimentar ese reino destinado para él. Ahora, aquí hay un cambio porque dice versículo 38, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíban porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Otra vez, está hablando de personas que están en el reino de Dios. Y no es que le des un vaso de agua, sino que lo sirves, lo ayudas a entender, lo motivas. Está entendiendo el reino y tú le dices, sigue orando, sí, vas bien. Es que no entiendo muy bien. Bueno, pero vamos a orar para que Dios te haga entender que tú eres un embajador de Dios. Alguien con mentalidad de esclavitud va a decir, no, te falta mucho. Uy, muchos años. No, si supieran lo que a mí me ha costado, y pone sus argumentos en esa persona, no lo está sirviendo, no lo está ayudando. Ahora, fíjense lo que dice a partir del versículo 42, porque es muy fuerte. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, otra vez, está hablando de personas que están entendiendo a cómo se vive en el reino. ¿Sí? No pierdan esto de vista porque es muy importante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. ¡Oh! Jesús, ¿cómo te atreves a decir esto? Y sigue diciendo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya van 2 veces que repite lo mismo acerca del infierno. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Ya van 3 veces que repite cómo es el infierno, lo describe. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Qué raro es este versículo. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esto parece a veces un trabalenguas, como que, ¿por qué cambia? No cambia. Jesús sigue teniendo en mente algo. Los que están entendiendo el reino. Dice, los que están entendiendo el reino son chiquitos. Y tienen los que saben, los que son maduros, tenemos la responsabilidad o tienen la responsabilidad de ayudarlos. Si tú le acercas un vaso de agua que necesita, algo que requiera, a este pequeño no se lo estás haciendo a él, se lo estás haciendo directamente a Dios. Y de repente dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojara en el mar. A ver, esta frase es muy fuerte. Estaba estudiando y tenía algunas preguntas y empecé a ver lo que mencionan algunos otros y siempre lo relacionan con el pecado, ¿no? De no dar mal testimonio a los nuevos cristianos. Pero no, ya por el contexto me estoy dando cuenta que Jesús hace esta advertencia a aquellos que limitan el crecimiento de alguien que está entendiendo el reino. Es que somos reyes y sacerdotes. Bueno, no. Sí, pero en algún momento empezamos a limitar. No, es que Dios ya estamos en el reino y vamos a ser prosperados. Bueno, no es tan fácil. No es así nada más. Entonces, cuando yo empiezo a limitar a las personas, a poner duda en sus corazones, a humillarlos, a burlarme de ellos, a desanimarlos, a ponerles cargas. Bueno, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Y ya oraste? ¿Cuánto tiempo oraste? Yo empiezo a poner cargas, empiezo a poner esos límites, empiezo a poner mi tradición por encima de lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy limitando que estos pequeñitos que están empezando a entender el reino se desarrollen. Entonces,
todo tipo de dudas, de humillación, de desánimo, mis puntos de vista personales. Bueno, es que yo cuando acepté a Cristo hace 50 años no era así de fácil. Uy, ustedes la tienen bien facilita y hacen menos lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cómo que con una oración? ¿Cómo que con una declaración? No, a nosotros nos costó muchísimo y orábamos y ayunábamos. Tú debes de orar y ayunar como el hermano fulano de tal que ayunó 40 días para que Dios lo usara en las sanidades. No, pero aquí estamos viendo que nada más es poniendo las manos sobre los enfermos porque yo soy un embajador. No es tan fácil. Y empiezo a poner duda en el corazón de las personas. Empiezo a limitarlos o empiezo a humillarlos, empiezo a hacerlos menos porque yo tengo la experiencia. No, si ustedes supieran lo que yo he vivido, lo que me ha costado, las oraciones que me han costado esta iglesia, sus mismas vidas. Yo estoy limitando la obra de Dios y que vivan en el reino. ¿Y qué dice Jesús? O sea, mejor ponte una piedra de molino y échate al mar. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Mejor tú quítate la vida porque si no lo voy a hacer yo. Y no te conviene. Creo que es una de las expresiones más fuertes que encontramos en la Biblia de Jesús. ¿A quiénes? A los que ponen su tradición por encima de la sencillez del reino de Dios. Por eso menciona, si tu ojo te es ocasión de caer, o tu mano, o tu pie, no está diciendo que nos cortemos un brazo, porque, ay, peco mucho con esta mano, me la voy a cortar. Incluso hay un escrito de un padre de la iglesia que se llamó San Agustín, en el año 400 más o menos, ¿no? Y él escribió un libro que se llamaba La ciudad de Dios. Entre otras cosas menciona que la ciudad de Dios, el reino de los cielos, es un reino de personas cojas, de personas que no tienen brazos, que son tuertas, porque tomaron la decisión de quitarse los ojos porque veían cosas que no deberían de ver y querían entrar al reino de los cielos. Yo dije, chispas, ¿yo cómo le haría? Puro tronquito, ¿qué? ¿Cómo no? Porque algunos llegan a caer en eso, incluso al no entender el evangelio se llegan a hacer mal a sí mismos. Había un instituto bíblico donde obligaban a los alumnos a comer comida echada a perder. Y varios murieron, porque tienes que humillarte, tienes que ser lo peor de este mundo. Yo me imagino a Dios jalándose los pelos. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes están enseñando eso? ¿Quién te está diciendo que tú tienes que pagar? ¿Quién está diciendo que tú tienes que lograrlo, alcanzarlo? ¿Sabes qué mejor? Ponte una piedra de molino y échate al mar. Esa es la idea de Dios diciéndole a aquellos que queremos limitar. Porque cuando alguien acepta a Cristo, viene con gozo, con alegría. Y los que tenemos muchos años decimos, así estaba yo en mi primer amor. Ay, nos acordamos, ¿no deberíamos de estar mejor? Y luego hasta decimos, ya estarás como nosotros, aburridos, apachurrados, sin vida en nosotros. Y otra vez Jesús, ¿sabes qué? Mejor quítate la vida, porque no lo quiero hacer yo. Qué fuerte, por eso son fuertes estas palabras de Jesús. Hacia esa mentalidad, hacia ese espíritu religioso, porque te está limitando el vivir la vida de Dios. ¿Cuántos años leyendo las mismas escrituras, pero no las hemos disfrutado? ¿Cuántos años viendo estas promesas de Dios para nosotros? Sí, un día vamos a ser prosperados allá en la eternidad. Dios dice, no, tú no estás diseñado para vivir en la eternidad allá en el cielo. Tú estás diseñado para vivir aquí en la tierra con la abundancia, con el reino, disfrutándolo. Hoy, aquí, ahora. Por eso estas palabras son tan fuertes que gracias a Dios que las registró Marcos, también Mateo y también Juan, Lucas registran estas ideas tan fuertes, que si tú motivas a alguien que está buscando de Dios y lo ayudas y oras por él, les estás dando un vaso de agua, les estás sirviendo, los estás ayudando, te estás convirtiendo en una referencia. Tal vez no entiendo mucho, pero yo estoy orando por ti, que Dios cada vez te hable más, que cada vez crezcas más en tu relación con Dios. Estamos sirviendo, estamos ejerciendo dominio y autoridad. Pero si tú eres de las personas, o yo soy de las personas que estamos limitando, estamos poniendo cargas en las personas,
nuestros propios puntos de vista, los estamos desanimando, mejor dice Dios, quítate la vida antes de que yo intervenga. Qué fuerte y qué importante es esto para Dios, porque la religiosidad hace eso. Sí, te vas a ir al cielo porque aceptaste a Jesús, pero no vas a vivir todo lo que Dios tiene para ti aquí, en la tierra. Imagínense que lleguemos al cielo y que veamos todo lo que Dios tenía para nosotros y que nunca lo usamos aquí. ¿Y por qué? Porque no oraste lo suficiente, dice la religión, porque no ayunaste lo suficiente en vez de actuar en sencilla fe. Si soy del reino, entonces yo soy del reino, soy embajador, entonces empiezo a actuar como un embajador y mis palabras van a cambiar. No tengo que cambiar mis palabras porque ahora soy el Hijo de Dios. No, cuando entiendo lo que soy, mi forma de hablar cambia. Y no solamente son groserías, no, ya no dice groserías, no, sino son palabras de fe, de confianza, de seguridad, de certeza. Motivamos a las personas, compartimos el evangelio, no desde la culpa, sino desde la oportunidad. Estaba viendo, hay un familiar que sube a veces información sobre las hermanas que danzan y tienen sus grupos. Y vi un meme que decía, una imagen que decía, si así como buscas a un novio, buscaras a Dios, tu vida sería diferente. Yo decía, ¿por qué desde la culpa? ¿Qué está mal que una chica anhele un novio, una jovencita? ¿Por qué limitar? ¿Por qué no decirle, por qué no oramos? Seguramente Dios ya tiene a alguien para ti. Y de repente empecé a ver muchos mensajes así, ¿no? Sí, muchos cristianos que tienen 50 años en la iglesia, pero no evangelizan, no ayunan, no. Y ahí sí le puse, ¿por qué siempre desde la culpa? Esa es la mentalidad religiosa. ¿Qué es lo que hace una persona del reino? Motiva, anima. Qué bueno que tienes 2 años en el evangelio, 50, vamos a más. Conoce más a Dios, vamos a leer, vamos a escuchar más predicaciones, vamos y motivarnos entre nosotros a ir creciendo, ¿no? Pero esa mentalidad religiosa es algo que debe de ir cayendo en nosotros para que el reino empiece a manifestarse. Al final, en el versículo 49, Jesús hace un juego de palabras. Dice, porque todos serán salados con fuego. Dije, no, ya estoy salado, ¿desde cuándo? ¿No? Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué vas a sazonar? Tengan sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Es un juego de palabras porque la sal tiene el propósito de preservar. Y la idea es, como la sal es para preservar, y tú te mantienes siendo una carga, una piedra de tropiezo, si tú te mantienes limitando, si tú te mantienes poniendo duda en el corazón de las personas, limitándolos para que tengan una relación más fluida con Dios, ¿recuerdan lo que dice acerca del infierno? Eso va a continuar, se va a preservar, va a ser un estilo de vida constante, no solamente cuando estén después de muertos, sino desde ahora mismo. Y el otro sentido también, si tú eres una persona que aporta a la sociedad, que bendice a la gente, que ora por los hijos de Dios, que está al pendiente, que echa mano de sus dones, de sus talentos para que los demás crezcan, para que los demás sirvan, y te vas convirtiendo así en un líder, en una autoridad, en alguien respetable y que además establece el reino de Dios, eso se va a preservar. Entonces, unos van a preservar para mal y otros van a preservar para bien. Por eso dice, y tengan sal en ustedes mismos. O sea, continúan, que preserve esa actitud de bendecir a otros y tener paz los unos con los otros. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Es la pregunta de los discípulos, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Aquellos que ponen sus talentos, sus habilidades, sus capacidades al servicio de los demás. Yo soy un maestro, yo te enseño, yo te comparto un video, yo te recomiendo este libro, yo te mando estas predicaciones, yo te enseño esto, mira, es lo que tengo.
servimos y de repente nos convertimos en autoridad. Yo soy una persona que soy generosa, mira, te ayudo, estoy buscando la manera de ver cómo mejorar la condición de alguien. Estamos estableciendo el reino de Dios. Y así en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando entendemos y empezamos a creer, así como un niño, que ya estamos en el reino. Y sí, es verdad que hay muchas cosas que no entendemos, pero no se trata de entender ahorita, se trata de creer que en el camino vamos entendiendo. Conforme pase el tiempo, conforme más estudiemos, vamos a ir entendiendo el porqué. Lo que quiere Dios es que nosotros ya empecemos a caminar como en ese reino. Ahora, quiero terminar con esto, con una tarea para todos nosotros. Algo muy práctico. Esta semana vamos a renunciar al estilo de vida del mundo. No, pero yo soy cristiano, me refiero a esa manera de pensar. Es decir, Señor, yo renuncio a la enfermedad, yo renuncio a ese reino de escasez, yo renuncio al reino de las tinieblas, yo renuncio a ese reino de limitación, yo renuncio a ese reino que hace que esté triste, que esté deprimido. Y yo ahora declaro que estoy en el reino de la luz. Yo declaro que estoy en el reino de la abundancia. Yo declaro que estoy en el reino de la paz. Y mientras nosotros hacemos estas declaraciones, mientras oramos con fe, algo va a empezar a suceder, porque por nuestras palabras somos justificados, por nuestras palabras también somos condenados, ¿no? Pero mientras empecemos a declarar la palabra de Dios, mientras empecemos a hacer ese acto de renunciar a las tinieblas, dice Pablo en otro momento, renunciemos a lo vergonzoso, y no es solamente pecados cochinos, no, sino renunciar a lo que no es de Dios, a lo que no es del reino de Dios, y empezamos a adoptar, empezamos a creer, empezamos a decir lo que es una realidad de nosotros. Vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Vamos a renunciar a ese reino y vamos a aceptar que ya estamos en el reino de la luz. Vamos a hablar, vamos a orar con autoridad. Es más, esta semana, en vez de pedirle a Dios, ¿por qué no hacemos declaraciones? Porque hay un reino que nos está respaldando. Porque tú eres la encarnación de ese reino. Tú eres el representante de Dios. Jesús no pudo venir hoy, pero estás tú. Jesús está haciendo otras cosas. Pero mandó a Miri. Y es lo mismo. En estos días que mi hija ha estado haciendo movimientos, le di la autoridad, haz movimientos en mi nombre. Si tienes que firmar algo, si tienes que hacer algún compromiso económico, hazlo. Y no te preocupes si tienes o no tienes, yo te voy a respaldar. Y sí, me dejó ahí una deuda. Lo tomó en serio. Ella dijo, entonces mire, tengo que hacer estos pagos, olvídate, yo me hago responsable. Por eso el diezmo hoy lo vamos a subir al 30 o al 50%. Pero ella se fue tranquila. ¿Por qué? Porque hay alguien que le está respaldando. Es lo que Dios hoy nos dice a nosotros. Y como decimos por acá, en Azcapotzalco, mi barrio me respalda. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Nosotros. Los que lo estamos entendiendo. Los que queremos ir por todo lo que Dios tiene para nosotros. Es más, ya lo dio. ¿Les parece si oramos? Padre, te bendecimos esta hermosa tarde, te damos